Quiero darles la bienvenida para la presentación del libro Narrativa Transmedia, Estrategias para contar historias en múltiples formatos, de María Celeste Marroco. Están ante una obra para mí extraordinaria, porque a veces hay materiales que no dan un conjunto tan completo y tan preparado como el que ofrece María Celeste aquí. No por nada esto es fruto de su doctorado, un trabajo de investigación de muchos años, pero que también está acompañado de una práctica metódica y concreta, tal como emergía del currículum, no solo de enseñanza, sino de actividad aplicada, ¿no? Por eso realmente quiero felicitarte, María Celeste, por esta obra, que yo sé, estoy seguro, que va a tener una gran trascendencia. Una serie de televisión, una película, una novela, un videojuego e incluso una marca comercial tienen un gran poder narrativo, generan un universo completo de personajes e historias que no caben en un solo contenido. ¿Cómo podemos aprovechar todo ese universo que queda por fuera de los 8 capítulos de una serie? La narrativa transmedia es la solución. Empezar a entrenar y me dijo que no entrenaba mujeres, que él nunca había tenido alguna mujer para enseñarle. Bueno, yo le dije, bueno, si vos no me enseñás a mí te vas a arrepentir porque yo voy a ser campeona del mundo. Bien, bueno, el video creo que resulta bastante ilustrativo en relación a lo que trata el libro, que justamente es narrativa transmedia. Cuando Cele me presentó el proyecto y me dijo, che Adri, ¿te animás a hablar de este libro, a presentarlo? Y le digo, sí, obvio, pero comentame un poquito de qué va. Enseguida me entusiasmó la idea porque la verdad que es algo que yo como prosumidor, que es uno de los conceptos que aparece ahí en el video, soy como altamente prosumidor de lo que es narrativa transmedia. Pensé inmediatamente en Avenger, pensé inmediatamente en Game of Thrones, pensé inmediatamente, bueno, ahora Mario Bros. Y son conceptos que se me vinieron a la mente que me resultaron sumamente copados como para trabajar. Y lo que me llamó la atención en primer momento del libro fue lo claro que se definen cada uno de los conceptos, también la facilidad con que se leen cada uno de los capítulos. La verdad que el libro me lo comí. Lo leí en muy corto tiempo y creo que eso es algo sumamente valioso, sobre todo en lo que refiere a teoría, porque tal vez yo, estudiante de letras, muchas veces sufrí lo que era la teoría literaria y tener que comerme bodoques de libros donde había conceptos que resultaban un poco engorrosos para entender y para leer y consumir esas páginas, y la verdad que no me pasó con este libro. Y creo que como un instrumento teórico, como herramientas que justamente presupone ser este libro, resulta sumamente valioso, no solamente por la claridad de algunos conceptos, sino también por la facilidad para entenderlos. Me sirve también para poder disfrutar más lo que yo como prosumidor ya estaba justamente consumiendo, que eran justamente este tipo de obras que entrelazan distintos tipos de canales, de medios, de ahí el nombre, que yo ya sin saberlo estaba siendo un prosumidor. Y me sirvió también, yo como
como licenciado en Letras Modernas, poder de alguna manera adentrarme en este mundo con algunas herramientas que no tenía a disposición o que tal vez tocaba de oído, como quien dice, y poder darle una estructura. Creo que justamente una de las cosas que nosotros hacemos cuando tal vez recurrimos a este material teórico es valernos de herramientas para poder poner en palabras lo que de alguna manera nosotros estamos bosquejando y tratamos de plantear, ya sea una tesis de grado o una tesis doctoral. Me parece que este libro lo consigue muy bien. También me gustó la manera en que lo estructura, de menos a más, de lo general a lo particular, donde uno justamente puede poco a poco ir haciéndose una idea de qué son estos conceptos para después finalmente terminar en herramientas que nos permiten accionables. Es decir, tal vez si uno está estudiando cine, o si uno está estudiando narrativa, o si uno da cursos sobre narrativa, como es mi caso, siento que uno tiene aquí un montón de herramientas a disposición para utilizar y para explicar conceptos, que me parece un poco, y ya en eso hablará Cele, de qué era la idea del libro. Particularmente yo como lector, lo que puedo decir es que el libro ganó desde el momento cero porque empezó desde una experiencia personal, desde lo que el autor, en este caso Cele, sentía y tal vez por qué proponía este libro, que me parece que es la mejor manera de presentar siempre cualquier tipo de obra. Bueno, ¿por qué hice lo que hice y qué es lo que espero de esto? Y me pareció sumamente honesta su introducción y desde ahí me enganchó. Y pienso de que justamente la facilidad con que uno lleva la lectura permite que después uno se apropie de estos conceptos y los lleve para sus trabajos y los lleve para sus estudios, que creo que es un poco la intención también de esta propuesta. Yo tengo un par de preguntitas, Cele, que había hecho en función de esto. Bueno, creo que un poquito el video lo explica cuando habla, o por lo menos tira estas palabras que son conceptos que atraviesan toda tu obra, como hilos narrativos, prosumidor, bueno, obviamente narrativa transmedia, que es el que le da el título al libro, pero te dejo a vos, que sos la maestra en esto. Cuando hablamos de transmedia, entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cómo lo definirías tal vez en pocas palabras? Es muy difícil porque es un libro que le estás definiendo, pero digo, si vos tuvieras que explicarlo en pocas palabras, ¿qué dirías que es? Creo que justamente la narrativa que hoy tenemos trasciende una sola superficie. Y un poco eso es lo que traté de plasmar en esa introducción del video. Cuando nosotros nos adentramos en la historia de cualquier personaje que nos gusta, nos imaginamos, cuando estamos leyendo la novela, cómo recorremos ese espacio con El Señor de los Anillos, o cuando estamos viendo la película, viajamos en los lomos de un dragón. Pero vimos en nuestra cabeza todas otras partes del universo que normalmente quedan por fuera de la narrativa, quedan por fuera de lo que estamos contando. Y en el transmedia podemos utilizar otros soportes, otra película, otra serie, un cómic, juegos de mesa, prácticamente cualquier tipo de soporte para expandir y para seguir explorando ese mismo universo. En los últimos ejemplos que había incluido en el video son obras argentinas, 3 documentales transmedias argentinos que, por ejemplo, uno se trata sobre los clubes de barrio de Rosario. Y una de las piezas narrativas más interesantes que tiene son justamente kermés, juegos que se encuentra la comunidad y arman un álbum de figuritas con los personajes de los distintos clubes y de los equipos deportivos de los clubes. Entonces, esa experiencia comunitaria trasciende yo me acuerdo que mi abuelo jugaba en el club de vóley del barrio tal, y llega a volverse parte de la experiencia de toda la comunidad. Creo que eso es lo que el transmedia permite, vivirlo, experimentar ese mundo y poder recorrerlo, explorarlo, prácticamente inagotable, porque se puede seguir desarrollando en el tiempo, en el espacio, en otros deportes o en otros personajes. Bien, esto de vivirlo, yo por lo menos, a mí me atravesó por el tema de los videojuegos. Yo soy fanático de los videojuegos desde siempre, y hay un montón de videojuegos que después fueron llevados a la película o a la inversa. Creo que en los últimos casos que recuerdo está The Last of Us, que salió la serie, que si no la vieron se las recomiendo, pero yo fui uno de los primeros que jugó el videojuego y me encantaba, y era esta posibilidad de decir, che, estoy viendo una serie de algo que lo jugué en su momento, y bueno, y ahora salió la película de Mario Bros, que se da a la inversa, primero fue el videojuego y después la película, y te da esta posibilidad como de involucrarte de una manera distinta, que es justamente lo que me parece que plantea el libro, que está buenísimo,
es justamente no la de la lectura pasiva de una obra, sino el concepto de prosumidor. Explica que nosotros también somos sujetos activos en esa lectura y que a partir de eso podemos hacer cosas. Bueno, de ahí el hecho del concepto de fanfiction también. Exacto. Eso me pareció sumamente valioso rescatarlo porque justamente son otras manifestaciones artísticas que a veces quedan como o subgéneros o ni siquiera se tienen en cuenta como obra tal, pero me parece que justamente terminan de cerrar la obra y tiene que ver con esto de la narrativa transmedia, de los hilos narrativos y demás. Y en los últimos ejemplos que mostrabas ahí en el video, creo que tiene que ver también un poco con algo que mencionabas en la obra, que tiene que ver con otros contextos más allá de Hollywood, ¿no? Como uno siempre piensa, bueno, Avengers, Star Wars, o sea, mega empresas que están haciendo películas millonarias, pero no necesariamente uno para hacer algo transmedia tiene que estar en Hollywood y tener ese dinero. Entonces, en principio, hacerte dos preguntas, una relacionada a la otra. ¿Por qué crees que es importante hablar de transmedia fuera del contexto de Hollywood? Y ¿cuáles son esos otros contextos? Que un poquito se ven en el video, pero bueno, me gustaría que tal vez te puedas explayar al respecto. Los contenidos transmediales hoy por hoy pueden servir prácticamente en todos los ámbitos, desde marketing, creativos, obras, instalaciones, artistas, hasta la docencia. Hoy, para llegar a que nuestros estudiantes se motiven, como lo decía Andrés, trabajo en distintos niveles y lograr la motivación de los chicos es una tarea desafiante y compleja, y justamente poder meterlos en estas historias, que no sean el chico que lo sentamos a que nos escuche, sino que sea parte del conocimiento que se está construyendo, es una de las estrategias que nos permite ponerlo en acción. Creo que las sociedades siempre han producido un arte que represente el espíritu de la época, y las sociedades actuales, que no son sociedades pasivas, son personas que les gusta tomar sus decisiones, que les gusta expresar sus opiniones, que publican en redes, que crean sus propios contenidos, que transmiten vivos, que suben sus fotografías, y eso, desprenderlo y decir, no, ustedes son aficionados, no pueden hacerlo, es prácticamente dejarlos afuera de la historia. ¿Qué sería TikTok? Exactamente. ¿Qué pasaría con las redes sociales? ¿Qué pasaría con la producción inmensa de contenidos que hay? Entonces, hoy por hoy, tanto como espectadores, como prosumidores, entender cómo es ese mecanismo y qué cosas nos están afectando a nosotros a la hora de tomar una decisión de compra, a la hora de decidir consumir un determinado contenido, cómo somos influidos por eso, nos influye y tenemos que poder entenderlo, como antes se planteó poder entender una alfabetización de la televisión, del cine, de la radio. Hoy estas narrativas expansivas es necesario poder profundizarlas y entenderlas, pero también en distintos campos mucho más pequeños: educación, marketing, emprendedores. Hoy un emprendedor tiene que brindarle una experiencia para que su consumidor consuma ese producto, y va mucho más allá de solamente darte la artesanía, sino que te envuelve en su mundo y te diga por qué ese producto es importante. Y lejos de Hollywood, justamente porque sí, Hollywood hace esto de forma magistral y inmensa, pero es también una herramienta que nos permite recuperar plataformas que son mucho más cercanas y económicas de producción, como te decía recién, juegos, kermés, redes, contenidos no oficiales, que podemos tener en cualquier parte. Y eso nos permite pensar en producciones con presupuestos mucho más acercados a, por ejemplo, la realidad económica que tenemos hoy en nuestro país, ¿no? Totalmente. Hay una frase que está en la contratapa, que cuando lo leí me quedé colgado de ese concepto, que hablaba de que no es solamente contar historias, sino crear universos. Creo que justamente todo esto del mundo transmedia va sobre ese aspecto, y el universo se de alguna manera se construye a partir de distintas plataformas y canales, y que uno no se quede con la idea de que es algo costoso, de que uno ese universo lo puede construir con algo tan sencillo como es una carpeta. Y yendo un poco de la mano de eso, tengo otra pregunta que tal vez refiero más al fin del libro o al objetivo de su publicación. Obviamente sé que es una tesis doctoral, por lo tanto sé que la idea también era recibirse como doctora, eso lo sabemos todos, pero digo, más allá de eso, obviamente cuando uno elige un tema y define los objetivos y empieza a escribirlo, hay un porqué detrás. Yo cuando hablaba con vos sobre el libro te decía, che, mirá, la verdad que me parece copado porque siento de que estás dando un montón de herramientas para
para quien lo quiera tomar y lo quiera aplicar a su bibliografía y desarrollar. Y después, cuando hablábamos también sobre las estrategias y más, me quedé prendido también del título, porque justamente el título, que para mí no es casual, dice estrategias para contar historias. Y la estrategia para mí tiene que ver justamente con tener un montón de recursos para después aplicar. Entonces, quiero saber si yo la flasheé o si esa era un poco también la intención de este libro, ¿no? De tener herramientas y estrategias. Totalmente. La idea fue construir un instrumental, una caja de herramientas que uno puede elegir. A ver, yo quiero contar esta historia. Esto es lo que me gusta, lo que me apasiona. Tengo todo este abanico de posibilidades. ¿Cuál es el que me funciona mejor para lo que yo quiero contar? Obviamente no vamos a utilizar todo lo que se plantea, todas las variaciones estructurales, todas las variaciones de plataforma. No, vamos a elegir aquellas que son adecuadas. Primero para mi público objetivo, segundo para mi historia y para lo que yo quiero lograr con esa historia. Incluso el libro se acompaña de una serie de fichas que se pueden descargar online, en donde pueden utilizarlas como herramienta para desarrollar el guión. Herramientas de fichaje que nos permiten organizar ese mundo y sobre todo organizar las ideas. ¿Sí? Justamente el Transmedia tiene la posibilidad de seguir extendiéndose en el tiempo. Entonces yo escribo mi historia hoy, pero la puedo terminar dentro de 10 años. En 10 años el universo se ha expandido mucho, ha habido un montón de nuevos personajes, de nuevas historias. Entonces, ese documento en el que yo voy organizando todo me permite a mí mantener la coherencia del universo, que si no se pierde, y la idea de la narrativa transmedia es justamente mantener esa coherencia de la experiencia, que siempre se mantenga y se reviva. Eso de las fichas que mencionas ahora, cuando lo vi me pareció súper piola, tal vez por mi trabajo en donde muchas veces se proponen ideas, se proponen proyectos, pero bueno, yo siempre pienso, bajámelo a tierra, dame algún tipo de herramienta concreta, algún template, algún brief, algo para poder laburar. Y cuando justamente vi lo de la ficha digo, buenísimo, porque más allá de la teoría que todos necesitábamos, que justamente suma a nuestra bibliografía, que nos permite fundamentar muchas veces nuestro punto de vista, después hay una parte del hacer, de la práctica, que ahí es donde entran en juego las fichas que me parecen súper útiles y me parece que suma un montón al libro, así que buenísimo que se te haya ocurrido y refuerza un poco esto de que hablabas vos de la caja de herramientas, que por suerte entonces significa que no la flasheé tanto, que iba por ahí la cosa. Y ahora quizá más de curioso, pero en relación también a esto que tiene que ver con publicar un libro, y la pregunta que siempre viene es ¿y ahora qué? ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, la verdad que primero llegar a publicar el libro fue todo un desafío. Y una vez que llegamos ahí, mi camino de investigación sigue en lo que tiene que ver con narrativas multiplataformas, Transmedia específicamente, y su uso dentro de lo que es el marco pedagógico, lo que es el uso en educación. Creo que realmente las posibilidades para la educación son amplísimas y que se pueden utilizar en distintos niveles, desde los más pequeñitos hasta universidad. Entonces, justamente lo que quiero seguir investigando, y es mi propuesta de siguiente publicación, es poder investigar cómo estas narrativas transmediales llegan a los campos pedagógicos y cómo sumergen a los estudiantes en estas nuevas formas de descubrir y construir contenido y conocimiento. Enorme desafío que tenés por delante. Está bueno. Y bueno, justamente vos lo dijiste, ¿no? De que hacer tal vez una tesis doctoral, investigar, escribir un libro, requirió un gran esfuerzo. Me imagino que mucha gente te habrá ayudado en su momento o te está ayudando ahora para justamente que esto sea posible. Así que, no sé, te doy este espacio, a veces me parece que es súper importante ser agradecido si le querés agradecer a alguien por todo lo que te ayudaron. Por supuesto, primero que nada a mi familia, a mis padres que conocen el libro tanto como yo, creo, a mi esposo, le pasa algo parecido, y a mucha gente, muchos profes, muchos estudiantes, pero sobre todo a mis dos grandes directores de tesis, Héctor Gentile y Agustín Berti, de la Universidad Nacional de Córdoba, que son, además de personas increíbles, unos profesionales inmensos, y que espero haber aprendido de ellos a hacer una... ¿Se me emocionó? Sí. Los aplausos, bien, gracias. Abrimos el
espacio para preguntas, dudas, inquietudes, si alguien que tal vez quiere, no sé, preguntar algo sobre libros, que haya quedado picando de lo que dijo, de lo que comentó Cele, es el momento, es el espacio. Hablo ahora, callarse. La señorita del fondo. Ay, señorita. Decís que hay múltiples plataformas para contar las historias. ¿Por qué elegiste la plataforma libro para contar todo lo que estás contando? Es una de las preguntas que normalmente nos plantean a todos los que trabajamos en contenidos digitales. ¿Por qué terminamos yendo al libro? Y creo que hay dos razones muy distintas. Por un lado vamos a una que tiene que ver con algo concreto, que es la validación académica, que es muy práctica y empírica y tiene que ver con que la publicación del libro tiene un peso académico que no tiene otro tipo de publicaciones, y eso es real y no lo podemos negar. Ahora, por otro lado, creo que si bien yo también publico artículos, hago videos en YouTube, hago contenido en redes y trabajo muchos de mis contenidos de esa manera, cuando uno le da el formato del libro, de la estructura tradicional de la que venimos de hace siglos trabajando, la forma de construir el pensamiento y de tener que armar esa lógica es mucho más profunda y completa, que por ahí los contenidos muy breves, el snack, como dice Polari, esto de muy breve, muy rápido, leo muy por encima y ya entendí la idea. En cambio, cuando uno tiene que desarrollarlo de forma textual, como un libro, como una tesis, necesita entender todo, no podemos dejar nada afuera, no pueden quedar cabos sueltos, y creo que eso es lo que hace que siga teniendo el peso que tienen los libros escritos, desarrollados, y finalmente el papel, que a pesar de que leo mucho en digital, pero el papel tiene un sabor especial, un aroma único que creo que no se puede preparar. Soy uno de esos, disfruto el papel. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Un comentario que me toca como editor. Existe la posibilidad, o sea, hoy los ebook, que son en realidad es el formato EPUB, es el que uno puede leer en un celular, ¿no? Se autoajusta a la pantalla del dispositivo, a diferencia del PDF. Son muy simples, muy chatos, esa misma tecnología lo va a hacer deliberadamente para que se pueda ver en todos lados. Entonces no hay mucha diferencia con la experiencia del papel, sí atributos a favor, la búsqueda electrónica que no se puede hacer con el papel, la búsqueda por palabras claves, muchas cosas en ese sentido. Pero se había desarrollado simultáneamente el ebook multimedia, o sea que uno podría realmente, aún conservando el beneficio de lo textual que mencionaba María Celeste, estar muy enriquecido, porque cuando ella pone un cuadro podría haber muchos cuadros, muchas dinámicas en movimiento. Incluso se pueden escribir videos, fotografías. De todo, pero también ejercicios prácticos, un poco como es cuando los e-learning, ¿no? Cuando uno va haciendo. Lo que pasa es que eso es costoso y después no hay quien lo pague. Por eso no se desarrolló. Antes, al inicio, se pensaba que el libro digital, el futuro era eso, porque daba elementos distintivos contra el papel, y lo es. Lo que pasa es que después, cuando se empezó a hacer, había mucha investigación. Una galería de fotos, y tenés que buscar un montón de fotos. Un video, tenés que poner producir video, ¿no? Es muy costoso de producir y después no se lo paga. Por eso se oscuró, pero yo creo, no solo yo en realidad, que dentro de un tiempo eso va a reaparecer en algún modo que todavía no conocemos y que va a conservar todo lo que dijiste de la parte cognitiva, lógica escrita, con la riqueza de todo lo multimedia, con las distintas plataformas, pero mientras tanto no está. ¿Quién quiere hacer otra pregunta? Celeste, seguramente, y conozco todo lo que significó para la preparación, la elaboración de este material. Para mí lo que me gustaría conocer es en la aplicación, vos como docente, vos como consultora, como productora de productos específicos, ¿no?
Pero pensando en lo educativo, ¿qué cambios pudiste percibir o comprobar, aunque sean elementos, ¿no? en la recepción educativa? ¿Qué cambió de haber enseñado así con enseñar de un modo tradicional? Bueno, yo trabajo en distintos niveles, pero les voy a contar la experiencia en medio. Principalmente porque los chicos de escuela media son por ahí el parámetro para poder ver las nuevas generaciones. Trabajo en un sexto año, son los chicos más grandes de Córdoba, y enseño historia del arte. Cuando ustedes iban a la escuela secundaria y de repente les decían que iban a tener una materia que se llamaba historia del arte, calculo que ya empezaban a orquestar. En general los chicos lo miran al título y ya, Dios, qué bien. Enseñarles historia del arte con láminas y libros hoy es inviable, directamente. Entonces, uno de los caminos que tuve que buscar fue encontrar otra alternativa. Y dentro de Transmedia fue donde encontré otras alternativas. Hoy por hoy, los chicos, por ejemplo, tienen que estudiar el Renacimiento. Entonces, sí vemos algunos materiales en video, algunas imágenes muy breves, 40, media hora, 30 minutos como mucho. A partir de ahí, ellos empiezan a traducir y a investigar. Por ejemplo, tienen que hacer las redes sociales de Leonardo da Vinci y contarnos la vida de Leonardo día a día y mostrarnos cómo va avanzando su pintura. Tienen que hacer las maquetas para el próximo castillo ducal y hay que desarrollarlo ya sea en 3D o en físico. Tienen que filmar un video que nos cuente la vida de algún otro de los personajes, de Miguel Ángel o de la relación que tuvieron en la batalla. Tienen una serie de materiales que ellos pueden elegir cuáles de esas actividades hacen y trabajan en grupo, lo cual implica un trabajo colaborativo muy fuerte y un trabajo de investigación muy grande. Entonces, a partir de una serie de materiales de diversas fuentes, trabajan con textos escritos, con audiovisual, con multimedia, ellos producen ese contenido y a su vez lo comparten con la comunidad. Cuando llega el momento de la muestra, normalmente suele ser una carga extra para los chicos, que es un día más, de trabajo, tanto del día, y sin embargo ese día tiene un entusiasmo tan grande que la que termina cansada soy yo, porque quieren compartir con toda la comunidad lo que han filmado, lo que han trabajado, cómo se han caracterizado, cómo han construido a Leonardo, y no solo ellos terminan entendiendo, sino toda la familia. Eso es lo más llamativo. Por eso creo que realmente estas propuestas a nivel empírico en la docencia tienen muchísimas posibilidades, aún más allá de específicamente narrativo, donde en lo operativo son maravillosas, pero también en lo pedagógico son muy fuertes. Bueno, entonces, sé todo lo que escribiste el libro, pero por ahí era la pregunta, ¿cuál fue la parte más difícil de escribir? Está la página en blanco. Creo que es lo que dicen todos, pero tenían 1000 cosas para decir un montón de veces, pero había que bajarlas. Y sentarme con esa página en blanco y empezar a escribirla. Y el otro momento difícil, cuando venían las correcciones. Te sentías feliz, supongo que alguna vez te ha pasado. Terminaste. El feedback siempre es muy duro. Ya está, listo, lo logré. Y de repente sí, pero esto no se entiende, esto no se entiende. Bien, volver a empezar. Borrar todo. Sí. Creo que esos dos momentos eran como los grandes desafíos. bueno, muchas gracias, Adriana, Celeste, gracias a los presentes.